Spol. Y vamos a ver cómo se gestó uno de los sonidos de guitarra y de los riffs de guitarra más icónicos de la historia de la música, ¿no? Y algunos dicen que fue una serie de casualidades. Yo no creo mucho. En esas superproducciones no hay casualidades. Hay casualidades en un local de ensayo de un grupo que empieza, los que, oye, grabamos, es que oye, al final quedó por ahí. Pero en este tipo de producciones yo siempre opino que está todo muy medido y muy controlado. Pero hay una mezcla de dos leyendas para ese sonido. La mezcla de dos leyendas es, primera leyenda, leyenda 1, en orden cronológico. El sonido de guitarra se grabó en Isla Montserrat, donde se grabó el disco. ¿Sabéis que el disco se grabó por estas fechas de hace 40 años, en noviembre y diciembre del 84, en Isla Montserrat? ¿Por qué se grabó en Isla Montserrat? Veréis, por dos motivos. No se grabó porque fuese un gran estudio. De hecho, si veis fotos por ahí, veis, nada, un estudio que cualquier home studio ahora mismo. Se grabó por dos motivos. Por el ambiente, que lógicamente grabar un disco ahí en Isla Montserrat, siempre es, claro, siempre es mucho más agradable que en el frío de Nueva York o de Londres, ¿no? Quiero decir, siempre por grabarlo con un clima, que eso es interesante, eso siempre me parece interesante, como se grabó en su día el disco Comuniqué también, en un ambiente como al margen de todo, de giras, en aquel momento ya tenía un nivel de estrellato ya el grupo y, bueno, y luego por otro motivo, porque el productor Neil Dorfman, el estudio era de George Martin y tenía una mesa Neve, una mesa con unos previos que en aquel momento eran lo máximo de lo máximo. Y entonces, para poder captar parte de las pistas del disco allí, sobre todo las baterías, parte de los teclados y tal, parte de las guitarras, se hizo allí. Los bajos se hizo allí. Y ellos mismos, Mark Knopfler, con multipistas digitales de primera generación que el propio grupo había comprado, que él había comprado, se fueron a Isla Montserrat a registrar esas pistas, para luego completar con overdubs, con más pistas, más grabaciones, en Power Station en Nueva York un tiempo después. Pero el sonido de Money for Nothing, hay una primera leyenda que dice que allí, en el estudio de Isla Montserrat, alguien dejó un micro tirado. Esto ya me lo creo, esta no me la creo mucho, pero dejó por ahí un micro tirado, sin querer, otro puesto tal, entonces los micros quedaron fuera de fase, y entonces hicieron ese sonido extraño, y oh, que perfecto, y quedó así. Me parece poco fiable esto, porque entonces es muy difícil que en las pistas del final de la canción Money for Nothing, donde hay otra guitarra doblada exactamente con el mismo timbre, esos arreglos hayan sido ni improvisados ni en ese momento. Aunque sea en segunda división, los que estamos acostumbrados a grabar, sabemos que hay cosas que no pueden ser así. O sea, la perfección de esos arreglos del final está muy medido, muy estudiado, como todo lo de Knopfler. Entonces, me parece muy difícil que ese mismo momento, ya que dimos con este timbre, vamos a grabar otra guitarra doblada, que suena igual. Me parece un poco extraño que haya sido así, me parece un poco extraño. Y el sonido ese extraño que escucháis de tipo wah, que vamos a ver luego cómo se consigue, sería por ese motivo. No me lo creo mucho. Sí me creo que algo tuvo que pasar allí para luego en Power Station, con la Les Paul, no con una Les Paul Junior o con otra que decían por ahí, con esta Les Paul, y con un Marshall Plexi, un JTM45, Marshall Plexi. Y esto lo cuenta el propio Guy Fletcher, que me da más credibilidad que en este caso, que el propio Neil Dorfman, con un pedal de wah, que es esto. Estos pedales los usaba desde Jimi Hendrix. Luego os enseño el efecto que hace con el que tengo fijo. Este pedal de wah, a medida que lo mueves con el pie, va haciendo un efecto que luego os enseño, pero en formato fijo. Entonces, en un momento dado, cuenta Guy Fletcher que estaba tocando, probando y tal, y de repente lo puso en una posición fija. Quedó ahí en una posición fija. Y entonces en ese momento, oye, pues, así, suena como ZZ Top, que era el objetivo que él tenía en la cabeza. Él quería una guitarra que suene como las de ZZ Top. Venga, ahí, no lo muevas. Igual pusieron ahí un boli, qué sé lo que pondrían para no moverlo, y para dejarlo ahí quieto. He de reconocer que los primeros conciertos de Real Street de 2010, en el anterior técnico de guitarras, llevábamos una cuña hecha a medida para activar el wah, activarlo así, y luego poner esa cuña y que quedara justo a la posición que nos era favorable. Porque claro, un cambio leve de posición cambia completamente el timbre. O sea, entonces, inspirados en eso, lo hicimos así. Y esta explicación me parece más plausible. O que haya llegado ese sonido de Isla Montserrat y ahora vamos a hacerlo, pero guay. Y que haya sido así. Yo me creo más esto, entre otras cosas, porque ante el argumento de autoridad, el propio Guy Fletcher lo cuenta, uno de los teclistas, ¿no? Que siempre estuvo muy cerca de Knopfler en estas cuestiones sonoras, de producción y tal, ¿no? Y ese es el sonido realmente, y si no es el del disco, es como se ha conseguido siempre. Él siempre llevaba un wah fijo, no un rack,
que tú lo ajustas, que es muy parecido a lo que tengo yo aquí con Real Straits, y entonces tienes ese sonido fijo, inamovible y tal, ¿no? Entonces, os enseño. Para esto tengo que cambiar aquí configuración. Para conseguir este timbre, tengo que cambiar aquí la configuración. Tengo que hacer lo siguiente, más o menos, a ver si no me queda nada mal. Y esto, y boost, y... A ver si logramos algo así. Claro, todo esto, como podéis ver, en los conciertos es una tabla que lleva Barna, y te digo guitarras. En cada concierto, en cada canción va cambiando el setting del ampli y de los efectos diferentes que van entrando. Claro, por eso digo que estamos aquí en versión aproximada, ¿no? Así, un poco a ojímetro, ahí, somos en versión aproximada, pero este es el elemento de trabajo básico, que es lo mismo que llevaban ellos, tal como lo hacían ellos. La idea es intentar replicar el espíritu de cómo se hacían las cosas en Dire Straits. Y entonces aquí, lo que tengo es un wah fijo, un pedal aquí que tiene una posición. Pero fijaos, voy a intentar simular con él. Voy a intentar simular con él lo que haría un wah. Con el movimiento del pedal haría esto. Si lo pones en una posición fija, obtienes más o menos esto. Más aproximado a la versión del disco. Si le quitamos el wah, sonaría así. Ese ruido es inherente a... Tiene un transformador pequeño que lo pongas donde lo pongas siempre termina haciendo ruido. Es un ruido inherente a... Pues, sin el wah. Te lo estrecha, te suena un poco más como de nariz, ¿no? Esa es la idea. Eso sería el sonido de Money for Nothing, reconocible por todos, ¿no? Pues así nos podemos aproximar a ese sonido. El wah en posición fija, el amplificador distorsionado, y como él lo tuvo que grabar en Power Station, con ese wah y con un Marshall JM45, ¿no? Y ahora, el piano style. Fijaos, hasta aquí. Un riff normal, el guitarrista sería wah. O algo así, ¿no? Bueno, suena parecido. Pero cuando le metes el piano style... Vas dando pequeños golpes, unos sugeridos, otros tal, y se crea esa sensación de que el riff está caminando. No es como tartamudo, no es ta 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 ta, es ta 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 ta. O sea, parece que hay algo como por detrás siempre, como si fuese un roncón continuo. Y esa es la clave, y eso es lo más difícil de conseguir, como os decía antes. De hecho, a mí me llevó bastante tiempo
ver realmente cómo era esto, ¿no? Porque claro, tendríamos a hacer, incluso con los dedos, es bastante aproximado, pero exactamente sería... Siempre está operando siempre, y eso lo hace diferente, lo hace singular, lo hace de una forma que no la tocaría otro guitarrista así. Hasta aquí está presente siempre. Exagerándolo, lo exagero, pero imaginaos, sería. Sería exagerándolo. Silenciándolo de vez en cuando, pues silenciándolo de vez en cuando, lo tenemos. Si os fijáis en la mano derecha, este dedo no para nunca. No para nunca. Y esa es la clave. Y Money for Nothing, pues es la típica historia en la que él dice que es otro el que habla, como luego pasa con Heavy Fuel, esa cuestión del artista de ponerse como diciendo es otro, sea él, habla de lo de siempre, de la industria musical, de la gente que consigue triunfar sin talento. ¿Hasta qué punto no lo podríamos aplicar hoy a algunos géneros y subgéneros que todos conocemos? Quiero decir, al mundo es un mensaje universal también. En todo momento la música tuvo ese carácter como el arte en general. El deporte es más objetivable. Porque claro, si no rindes, si no juegas, si no metes gol, pues no llegas a primera, ¿no? Esto es una cuestión y llega un momento en que tienes un tope ahí. En el arte, que es la maravilloso, no. O sea, el inconveniente técnico nunca lo es. Siempre es un mensaje que quieras transmitir y siempre... en teoría del arte además estudia siempre eso, es el mensaje, que es algo, es una comunicación, es un lenguaje. Y con esa historia, muchas veces, pues claro, se cuelan por las rendijas de esa teoría, pues muchas personas en todos los ámbitos artísticos, pues que no escriben bien, no tocan bien, no cantan bien, lo que llamamos bien de forma técnica, ese modelo de belleza que nos llega con los cánones del Renacimiento, de lo bien hecho, ¿no? Lo bien hecho bien parece, ¿no? Pues según esos criterios de belleza tradicionales, de la estética tradicional, pues claro, mucha música no nos cuadra. Y eso es lo que parece que él plantea también en la canción, eso de conseguir chicas gratis, no sé qué tal, o sea, un poco el protagonista pues es ese que consigue el éxito de manera fácil, ¿no? Pero fijaos, esa canción fue el primer videoclip emitido por la MTV, Money for Nothing. Y eso, claro, esos son datos, son cosas que hay que estar ahí en el momento adecuado, o sea, que es el estar ahí de una manera concreta. Entonces, claro, eso, el CD reciente, o sea, luego os comentaré un poco las claves de que este disco también pues tuviese la repercusión que tiene, porque, vamos a ver, no nos engañemos, a ver si pensamos que todos son las canciones. Desgraciadamente, para nosotros sí, para los que estamos aquí todos son las canciones, pero realmente el mundo no funciona así. O sea, quiero decir, la película esta del que desaparecen los Beatles en Google y luego empieza a componer él esa película y tal, lo siento, no me lo trago. No me lo trago. O sea, solamente con las canciones de los Beatles, hoy, solamente con eso, y fijaos, estoy hablando de las canciones de los Beatles, es posible que no saliera de su círculo de su canal de YouTube, de sus redes sociales, no sé qué, es muy fácil es fácil que con estas 9 canciones, y lo digo sin ningún tipo de error, lo digo con toda la humildad, porque para mí son lo máximo, sacas un disco, ahora con estas canciones desaparece de Dire Straits, de Google y de la historia, no sé, nadie supo nada, y de repente las compongo yo, como yo las sé, pues mira, las compongo y tal. Os digo una cosa, no creo que tuviese mucho más recorrido que el disco de Ángel Miranda de Travelers, hoy, en el medio en el que estamos y de la forma en que funciona todo esto. No creo, es mi teoría. Y eso dice no mucho de
de las canciones de Ángel Miranda de Travelers, dice muy poco del medio y muy poco del ambiente en el que estamos, de los gustos musicales, de la forma de consumir música, de los nuevos géneros musicales, quiero decir, y no sé, es un debate interno, es un monólogo que lo hago externo, cada uno que lo piense. Solamente con estas 9 canciones sería posible triunfar. Tengo mis serias dudas, pues, y lo malo es que tenga mis serias dudas. Pero bueno, otra canción en la que es esencial, y aquí os voy a hablar de otra clave en el sonido de Mark Knopfler, ¿no? Las guitarras limpias en el inicio, lo que os dije del piano style. Aquí hay otra cuestión que es muy importante, que es el vibrato. El vibrato en la mano izquierda, aunque la mano derecha es lo que somos, la mano izquierda de vez en cuando se contagia un poco de la derecha. Y el vibrato es como la voz de los cantantes, es como eso que te hace reconocer a Julio Iglesias cuando, mira, pues es Julio Iglesias, tal. Es como la voz de los cantantes, cada guitarrista tiene su vibrato, puedo explicar. Y Mark Knopfler tiene uno tan especial que, claro, que es el de él. Estoy hablando de Brothers in Arms. Voy a tocar el fragmento inicial con esta guitarra también, de la misma manera, con un timbre parecido, porque en el fondo es parecido, pero sin el wah, para que veáis lo que quiero decir. Todos conocéis este comienzo, ¿no? ¿Os suena? Bien. Vamos a tocarlo como si fuera una pista MIDI. O sea, vamos a tocarlo, voy a intentarlo, me cuesta, porque me cuesta hacer lo contrario a lo que me pide. Vamos a intentar tocarlo sin vibrato. Y tocando todas las notas como si fuese el típico tecladín MIDI. Oye, vamos a hacer los MIDIs de los karaokes, ¿no? No suena, ¿verdad? Suena esa melodía, pero es como si lo tocases MIDI. Ahora, vamos a incorporarle el vibrato. El vibrato, si os dais cuenta, es... Esto que veis moverse. Si os dais cuenta, toco unas notas más fuertes que otras. Es como si fuese lo otro era hablar así, como con sílabas sueltas, como la voz robótica ahí de la inteligencia artificial y tal. Y esto es hablar como habla alguien que habla bien, ¿no? Con inflexión, en el fondo es un mensaje. Esto es como si fuese una voz. Y entonces la voz del guitarrista es el vibrato y otras técnicas, no os quiero aburrir, también de mano izquierda, que hay que combinar para que realmente, pues... Y eso es vibrato, expresividad, eso es como cantar. Se trata de cantar. Y Knopfler cuando hace un solo está cantando, está utilizando, como él siempre dice, su mejor voz. Gran diferencia entre hacerlo de una manera que de otra, ¿verdad? Quiero decir, no, lo otro es como el típico ejercicio de principiante, que empiezas aprendiendo las notas, aprendiendo lo que es, pero lo que eres está aquí. Eso está aquí, en la combinación de ambas cosas está lo que eres. Y claro, la guitarra es un instrumento muy especial porque daos cuenta que en un piano, por ejemplo, tú estás tocando unas teclas que tienen un mecanismo y tal. Aquí estás en contacto directo con la fuente sonora. O sea, tú estás tocando con tus manos lo que suena. Entonces, claro, nadie tiene el mismo vibrato, nadie tiene la misma forma de atacar. Y eso es lo que hace que la guitarra sea uno de los instrumentos más expresivos que hay. Y si eso añadimos que encima es cuerda pulsada, no frotada, porque esto puede decir, oye, un instrumento de arco, un violín también, sí, claro, una viola también, pero ahí es más complicado la distinción, porque como muchos son notas tenidas de arco, son notas largas,
Aquí juegas tú con la duración, juegas tú con el sustain, con el vibrato, con una cantidad de cosas que, claro, cada guitarrista, y por más que lo queramos hacer igual unos a otros, es imposible. O sea, quiero decir, yo abandoné hace mucho tiempo la intención de que esto sonara al 100% igual que él, porque es imposible. Por eso tiene que ser él. Ahí no hay, es decir, no te tenías que clonar. Lo que pasa es que, bueno, con el paso del tiempo vas viendo, vas entendiendo, sobre todo profundamente, vas entendiendo, joder, ¿qué quiere expresar cada momento? ¿Cómo lo hace? ¿Por qué? ¿Por qué hace ciertas cosas? Y luego eso lo vas incorporando y lo vas interiorizando como un idioma que vas haciendo lo propio, en vez de aprendiendo con H intercalada, ¿no? Vas haciendo lo tuyo, interiorizándolo y ya no lo tienes que pensar. Pero desde luego es algo muy complejo y es imposible tocar como otro, ¿no? Y es más, incluso como él mismo, porque ahora os pongo un ejemplo de vibrato. Esto que veis de Brothers in Arms es un vibrato que él, a partir de este disco, y luego ya en solitario, empezó a hacerlo, el vibrato como muy suave. O sea, quiero decir, es capaz de jugar con esa oscilación, es larga, no es un vibrato vigoroso. Ese vibrato es sutil, él empezó a curiosidad, porque al principio, que es lo que os voy a enseñar ahora como curiosidad, el vibrato de él era enérgico, vigoroso, los primeros discos, en los primeros conciertos, ¿no? Aquí no, aquí es suave, aquí es relajado, aquí empieza una época, es como la madurez, ¿no? Como todos, la juventud es más impetuosa, más tal, y como los años, pues eso se refleja como la manera de cantar. Veis que ahora canta mucho, incluso mucho mejor, mucho más tal, dedicado claro, la vida va pasando, entonces se va haciendo más relajado su manera de tocar, ¿no? Y Brothers in Arms es la primera canción en el disco en la que el vibrato es, de todas, prácticamente es suave, o sea, es maravilloso. Y a partir de ahí pues empieza esa distinción entre el vibrato más fuerte y tal. Bueno, esta es un ejemplo de esta guitarra, y me permitís que para esto del vibrato me coja otra vez una de estas otras. Vamos a coger, por ejemplo, para que también, para sacarla un poco a pasear, ¿no? Ya que está aquí, vamos a coger esta blanca, esta, para que veáis un poco cómo suena. Simplemente, y para enseñaros un poco esto, ya que vamos a hacer algo así, un guiño a los primeros tiempos, pues para que veáis un poco lo que os quiero mostrar, ¿no? En los primeros tiempos, incluso en los directos, cuando... Tengo que cambiar la configuración otra vez a la de antes, disculpad, tengo otra vez que esto no puede ser. Aquí, ahora sí. Ahora sí. Ya es otra cosa. Por ejemplo, Lady Writer, ¿no? Ahí es vibrato, o el propio Sultan. Vibra el acorde entero. El vibrato es enérgico, es en el Alchemy el vibrato es enérgico. Sin embargo, con el paso del tiempo, paso de la edad, lo que sea, va cultivando un vibrato como el de antes, el de Brothers in Arms, mucho menos enérgico, menos impulsivo. En conciertos como el Rock Palace del 79, lo veis, toca muy percusivo. Continuamente. Está siempre pellizcando las cuerdas, haciendo slapping, o sea, ese rollo que es más de juventud, entiendo yo, ¿no? Y todo eso lo va como abandonando y lo va convirtiendo a otros recursos técnicamente menos exigentes, pero mucho más útiles, ¿no? Y la madurez quizás sea eso, ¿no? Como el hacer canciones, pues como todo, la manera de tocar va evolucionando, pero ya os digo, daos cuenta que ya en esta época el Brothers in Arms ya no es... sino que incluso cambia, hace ¿Os dais cuenta de la diferencia? Esta
Este sería un Sultans en solitario, o ya incluso en On Every Street hacia adelante. El otro sería el del Alchemy. Parece que te estalla la cara. Y sin embargo, en solitario, después... jugando más con la dinámica, veis que las intensidades, la forma de tocar ha ido cambiando. Para mí, por eso me gusta tanto esta gira también, la perfecta es la de esta gira. Es donde combina ese vigor todavía con esa delicadeza, con esos detalles. Y para mí la gira esta de Brothers in Arms es perfecta. Como guitarrista, a mí es la que más me gusta. Porque además las canciones, como luego os comentaré, fueron evolucionando a lo largo de la gira. En la del 21-92, prácticamente en algunas más bien se quitaron cosas. O sea, más que evolucionar, se fueron recortando. En la gira de Every Street, por ejemplo, You Late Street, en los primeros conciertos se empezaba con una intro de steel guitar que quería como imitar la trompeta en el inicio de You Late Street en el disco, y eso desapareció. Pero bueno, ¿a quién se le ocurrió quitar eso? O sea, quiero decir, era lo mejor de la canción con la steel guitar. Eso desapareció. Y entró una percusión y tal. O sea, que esa es la gira, fueron como quitando. Sin embargo, la de Brothers in Arms fueron ampliando. Fueron apareciendo solos que no había, intros que no sé qué, canciones que no se tocaban al principio. Y claro, eso es la frescura de una banda de rock también. Pero con la calidad y lo técnico que a él le gusta y lo perfeccionista que él es. Se arriesgaban muchísimo las canciones. Hay Tunnel of Love de 20 minutos en Estados Unidos que con solos increíbles, otros con solos no tan increíbles, pero es normal. O sea, quiero decir, es la movida. Un día le pongo a un amigo que es guitarrista, mi querido Igor Pascual, ¿no? Un día, oye, tío, escucha este solo y dale. Este tío, pues no lo veo como a la altura de... Este tío, es que 248 conciertos, ¿cómo vas a tener una parte que estás dedicando a improvisar? No todos los días te va a salir igual de bien. Bueno, que decía, ya me gustaría a mí, ¿no? Pero bueno, decía, no está a la altura de otros. Y claro, normal, es normal. Pero hasta ese riesgo había. Y eso a mí me gusta. Esa frescura que tenían las canciones, a mí me gusta a lo largo de la gira, cómo fue evolucionando y me parece... Por eso es la gira que prefiero. Y sobre Brothers in Arms, que era de la que veníamos, y nos trajo a todo esto, lo del vibrato. La canción Brothers in Arms también hay muchas teorías. Hay una muy calenturienta que a mí me cuesta ver, porque me parece, aparte de Mark Knopfler siempre fue de lo evidente. Nunca utilizó grandes alegorías, salvo alguna canción como Angel of Mercy, que no sabe muy bien de qué habla y tal. Nunca fue el típico de utilizar grandes alegorías para decir lo que pensaba o lo que sentía o tal. No, es bastante claro, es como Springsteen o Bob Dylan, o sea, es decir, tampoco se complica mucho la vida en la forma del mensaje. O sea, no buscan ahí la alegoría de la caverna para explicar el conocimiento humano, no sé si me entiendes. O sea, no buscan nada de eso. Entonces, hay quien dice que Brothers in Arms no es una canción inspirada en la Guerra de las Malvinas, que es la teoría esta que hay de siempre, ¿no? Cercana en el tiempo, sino que es como una especie de a su hermano y tal, no sé qué. Bueno, no lo sé. O sea, quiero decir, nadie está en su mente, pero a mí me parece un poco probable. Motivos, argumentos, argumentación. The Man So Strong es de temática bélica también. Ride Across the River es de temática bélica también. Y es una temática que luego repite en Iron Hand, en On Every Street. O sea, es una temática que es claramente de guerra y de paz. O sea, no creo, no hay ahí demasiado... Me parece a mí que, oye, que alguien lo interprete de esa forma bien, pero que él mismo lo haya escrito pensando en su hermano y la enemistad de todos esos años, en vez de pensar en la Guerra de las Malvinas o en otro conflicto bélico, me parece un poco arriesgado, porque... Bueno, puede ser, insisto, nadie está en su mente, pero yo argumento que no, porque además las otras canciones del disco son claramente belicistas y pacifistas a la vez, ¿no? The Man So Strong o Ride Across the River, que luego hablaremos de ellas. Entonces a mí me suena que es una canción realmente, pues de pacifista, además, teniendo en cuenta cómo es él, Amnistía Internacional, un hombre que se declaró siempre claramente de izquierdas y tal, y con una conciencia social y contrario a la guerra y tal. Bueno, a mí me parece que es lógico que haga canciones de ese universo, de su cosmovisión, de lo que él cree, de lo que me parece más normal eso que la enemistad con su hermano. Pero ya sabéis que en la música es como el Sálvame y todo esto, siempre parece que mola ver como otras cosas. Puede ser. Yo creo que es una canción simplemente maravillosa. Es lo mismo que So Far Away abre el disco, Brothers in Arms lo cierra de una manera que es increíble. Las veces que me pasé en aquella mini cadena que todos tuvimos alguna vez tal, cuando teníamos 15, subiendo el volumen al final, en el fade out, a ver hasta dónde se oía y deseando que alguien hubiera conservado las pistas hasta el final, a ver qué era lo que iban haciendo, ¿no? Cuando
No sé si os entró esa ansiedad en las canciones que os gustan, ¿no? De cómo se acababan con fade out. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque alguien decidió hacer un fade out al final y no se escucha lo que hicieron. Eso me parece maravilloso. Y subiendo hasta que era más ruido ya del equipo, ¿qué tal? Escuchando los últimos acordes. Es una manera maravillosa de acabar un disco. Además, creo que es una de las grandes canciones de Knopfler de todos los tiempos. Y además es una canción de esas que tiene a veces que son poco guitarrísticas, que no se apoyan en la guitarra, simplemente es una voz, pero el resto del peso lo llevan sobre todo los teclistas, que es la clave en ese tipo de canciones también, y él no va agarrado a nada, no va acompañando, él va cantando con sus dos voces, con la voz y con la guitarra, y el resto va acompañando, va vistiendo eso como de gala, ¿no? Que es un artículo que leí hace poco, era del 85 de esta gira en Estados Unidos, era dos teclistas para engalanar, en inglés, para engalanar una guitarra, o algo así, como diciendo, para hacer más bonita la guitarra, dos teclistas para un guitarrista, para una guitarra, ¿no? Y es eso, en el fondo es una guitarra que es una voz, que es notas simples, ¿no? Que vas dando lo mismo que la voz, como otra voz paralela, como respuestas, que lo de las respuestas a la voz también le viene por los grandes bluesman, entre ellos B.B. King, que para él es una de sus grandes influencias. Él mismo dice que Life at the Regal de B.B. King le llevó a ese diálogo entre guitarra y voz, eso que es tan característico de él, de responderse con la guitarra. Todo eso viene, como veis, viene de algo, y viene a lo mejor de B.B. King, ¿no? Y fijaos dónde puede acabar B.B. King, en Brothers in Arms. Se lo tiene que ver, pero el concepto es el mismo. Lo mismo que B.B. King no toca un acorde nunca y está cantando con la guitarra puesta ahí de lado, ¿no? La cuelga ahí de lado, la pone ahí de lado y tal, y de repente está ahí, yo no sé, que la pone así de lado, canta y luego coge y tal. Y sigue, pues, ese concepto llevado es Brothers in Arms en el fondo, es cantar, soltar, toca 3 acordes en toda la canción y el resto es todo solear frente a esa voz, estableciendo ese diálogo maravilloso que nadie lo hace como él, ese diálogo perfecto, ¿no? Ese equilibrio. Es el gusto de elegir las notas y de elegir los silencios, porque otra de lo que es maestro también Knopfler, y este disco son los silencios. Los silencios son maravillosos, hay silencios que son mejores que lo que viene después, o sea, es como algo, no sé si lo notáis, ¿no? Pero en Dire Straits solo hay mucho, pero en este disco hay silencios, cuando acaba la intro de You Late Streak y de repente para todo, antes de entrar la melodía de saxo, el silencio es como el típico silencio sonoro de que respiras y queda todo así y tal, y dices tú, venga, ahora que y luego entra esa melodía de saxo y es como si se abriera el cielo, ¿verdad? Es maravilloso, al menos yo lo siento así. Bueno, sé que los que estáis aquí también, si no, no estaríais aquí, demonios, ¿no? Quiero decir que lo que os digo, creo que os es familiar, ¿no? O sea que no creo que esté descubriendo América, pero quizás estoy verbalizando lo que todos sentimos cuando escuchamos esas canciones. Y hablando de temáticas de guerra, ya que tenemos digamos, las canciones, Sonidos Limpios, Les Paul. Para mí, yo os voy a enseñar las que son para mí las 2 joyas para mí del disco, por lo especiales que son y por lo diferentes que son las demás. Para eso, como es una canción que apenas tiene guitarra, lo que decimos, no lo necesita, el peso de You Late Streak no es la guitarra, ¿no? Es el saxo y los teclados, o sea, es que esa es la canción. Él en directo de esa gira la tocaba con esta guitarra de cuerdas nylon, con esta Gibson Chetaki, ¿no? En el Sydney 86 lo podéis, de todo esto hay fuentes comprobables, no me estoy inventando nada. La incursión de Knopfler en las armonías jazzy. No es la primera, esta canción. Love Over Gold. Escuchad la canción Love Over Gold y es un estándar de jazz. Como esta. Exactamente igual. Escuchad la temática de Love Over Gold, canción increíble también, y es la antesala de esta. En el fondo, es el mismo concepto. ¿Y sabéis dónde creo que viene? Viene de sus estancias en Nueva York. Cuando compró el piso en Nueva York, y pasó allí tiempo, allí compuso la banda sonora de Local Hero. Ahí sospecho que compuso parte de las canciones de Brothers in Arms también. Cuando pasaba tanto tiempo en Nueva York, You Late Streak es puramente neoyorquina. O sea, ¿quién no se imagina, si conocéis un poco esa canción, bueno, al propio Brecker tocándola en el saxo del disco? Claro, ¿quién va a ser Brecker? O sea, David Sanborn, esos saxofonistas
de ese jazz ligero, de ese jazz, por ejemplo, que Juan Carlos Mendoza, el bajista español, ¿conocéis a Juan Carlos Mendoza? Tocó hace poco en Oviedo, en el Small Dream. Ese jazz ligero, ese jazz fusión, es ese sonido. El sonido de Your Late Streak es el sonido neoyorquino, ¿verdad? Parece que se puede escuchar en cualquier... Es el sonido 80s en Nueva York. Y la armonía es maravillosa porque también... All the late night bargains of también la estrofa está en mi. De nuevo, vuelve a aparecer el mi aquí. Pero la parte de teclado está en do sostenido menor, que es el relativo, que es lo mismo, quiero decir. Entonces, claro, vuelve la obsesión por el mi, ¿no? Pero la melodía desarrolla unos acordes que ya no son la simpleza, la sencillez de las canciones anteriores. Yo sospecho que él la compuso así, con una acústica, una cuerdas de nylon, su piso en Nueva York, me gusta pensarlo, ¿eh? Seguramente igual no, pero tiene toda la pinta de imaginarse la melodía, ¿no? Estar imaginándose la melodía y... no sé qué. Pero claro, luego abre. All the late night bargains have been struck between the certain bells and their bells. Prehistoric garbage trucks have the seat to themselves. Echoes the roars, the dinosaurs, they're all doing the monster mash. The taxis and the horse are only taking calls for gas. Cambia de tono a la. I don't know how it happened. They're all to please so quick. And all I can do is hand it to you and you lay the streak. Preciosa. O sea, quiero decir, es las tres secciones de la canción. Yo me lo imagino así, en el salón del apartamento de Nueva York, con una acústica y diciendo, ¿cómo es? Pero claro, esta movida con guitarra no puede ser, porque no, tal, bueno, pues con teclados ahí, tal, un saxo, es decir, y a partir de la canción. La canción, he de confesar, cuando a veces me preguntan, y ahora cuando llegue este concierto, que queremos que sea el comienzo de esa gira que vamos a hacer, un poco homenajeando a este disco, ¿no? Este concierto, tenemos cerrado ya fechas en Madrid, en Bilbao. Quiero que sea, claro, siempre las tenéis así. ¿Y cuál es la canción que más te gusta? Claro, es imposible. Pero sí digo la que más me gusta tocar y la que más me gusta cantar. Eso sí lo puedo decir perfectamente, sin ninguna duda. Quedarme con una sería imposible. Pero Your Late Streak es la canción que más me gusta cantar. Porque, por lo que dice, porque ya ahí entra la noche, entra el desamor, entra... Los que antes nos pagaban y tocamos ahí ahora ya no tal, bares están cerrados, no sé qué decir. Entra esa parte que a todos nos mola un poco, ¿verdad? De artista atormentado, un poco. Ese rollo, esa parte de viejo romántico que disfruta un poco con el sufrimiento, ¿no? Que se reconcome en el sufrimiento, como los románticos franceses, ¿no? Y en ese papel, pues no sé, siempre me mola estar. Igual, este es un masoquista, no lo sé, pero siempre me gustó. Entonces es una canción que la siento como muy mía. Esa canción digo, cabrón, madre, si es que me hubiera gustado escribir a mí la letra, ¿no? Y entonces es la que más me gusta cantar de todo el repertorio, sin duda. Y la que más me gusta tocar, bueno, eso lo cuento luego. Pero de momento la que más me gusta cantar es Your Late Streak, sin duda. A veces no está en el repertorio. Yo quiero que esté siempre, pero a veces, bueno, que más de tiempo. A mí pero esa me gusta. Justo para después de Sultans y tal, es perfecta. Ahí bajas. Desde ese momento, la gente llegó a su eclosión, llegamos todos a la eclosión y tal. En ese momento hay que bajar un poco y Your Late Streak es perfecta, porque es preciosa. Y a mí me encanta, ya os digo, el mensaje de nuevo es el desamor, la desafección, tu último truco, ¿no? Al final todo esto acabó bien, encima donde íbamos a tocar ya no podemos ir, como pasa con el Savoy en Gijón, por ejemplo. O sea, quiero decir, el otro día con el Savoy, cuando la cierre el Savoy, estábamos ahí, todos los que tocamos ahí tantos años, en bandas y tal, y es que estas canciones es Your Late Streak, o sea, el tipo que nos paga, Javi, el tipo que nos pagaba ya no está aquí, ya no va a estar aquí más.
la siento como propia, ¿no? Y creo que es ese ambiente neoyorquino maravilloso. La armonía es preciosa y es una canción muy elaborada. Esta sí que es compleja, no es sencilla. Y tiene que ver con esa parte jazzy de él, a su manera, que él entiende, y que luego, por ejemplo, I wonder where we are tonight. You're probably on the rampage somewhere. The happy notes that take delight. But in this somebody said, I always in the naked. Fade to Black. Fade to Black de On Every Street es, de nuevo, esa armonía jazzy, ese rollo jazz ligero, ¿no? De entendible, con melodía. Eso es lo que, ese es un universo de él. Como las canciones con temática de guerra, como las canciones con temática sencilla, como, claro, sonidos limpios de guitarra. Hay como ciclos, como los ciclos épicos, ¿no? Hay como una serie de ciclos, como la tonalidad de fa y re menor de los primeros discos. Te das cuenta que Making Movies, aunque sea off topic un poco, la mayoría de las canciones están en fa y en re menor, lo mismo que Love Over Gold. Y a nadie le importó eso. Ahora mismo nos importaría eso, grabando, oye, todas las canciones en el mismo tono igual suenan iguales. A nadie le importó. ¿Pero por qué no le importó? Porque no importaba en aquel momento. Y eso es lo que luego os contaré, ¿vale? Así que Roulette Streak la tenemos. Y la otra gran joya del disco, para mí, así diferente, y que ya anticipa lo que él quiso hacer. No es guitarra de época, ¿vale? Ya os aviso. Esta no es guitarra de época, porque la tengo aquí apartada. Es guitarra de la época de On Every Street, ¿vale? ¿Por qué? Porque como la Ovation a Damas con la que se grabó esa canción, bueno, se grabó, lo dudo, no creo que se grabó con Ovation a Damas, pero con la que él tocaba en directo, nunca la tuve ni la tendré porque no me gusta, porque hay otra cosa que tenéis que tener en cuenta. Estas guitarras a mí me sirven para muchas cosas, no solamente para tenerlas aquí expuestas o para Real Straits. Entonces, como me sirven para muchas cosas, me tienen que servir. Y una Ovation a Damas nunca le encontré ninguna utilidad con la colección de acústicas que tengo también, de verdad, y nunca la tuve. Como son guitarras además muy caras, hay algunas que merecen la pena porque las usas, pero esa no la quiero tener nunca. Entonces, lo que sí tengo es algo parecido, que es esta Godin Acousticaster, que era como con la que él tocaba Iron Hand en la gira de On Every Street, o con la que llevaba Phil Palmer también, para acompañar en los temas donde hay un sonido acústico. Si os das cuenta, es una guitarra que tiene un sonido pseudoacústico. No suena como una acústica de verdad, pero bueno, un sonido pseudoacústico. Entonces es perfecta para... La intro de The Man's Too Strong, también con púa, una de las pocas incursiones de él tocando con púa, en ese estilo más country western, más tal, con púa, y que es una canción que está en el conocido re menor de toda la vida, ¿no? Pero es una canción muy curiosa, tiene una estructura muy curiosa. Si os fijáis, la canción empieza... Hoy tampoco lo haríamos así, porque entonces carece de estribillo. Just an 18 drummer boy, and on the worst I used to play for the caller to many doors successes. And we'll say wherever I'm a criminal, and on the fading the way, Father, breathe my confession. Y esto ya no se repite nunca más. Esto que sería una estrofa solamente aparece aquí. Luego toda la canción cambia a sol mayor. And I legalize robbery and call and believe and everything. Y toda la canción ya son como 3 estrofas diferentes en sol. O sea, es una estructura que no tiene absolutamente nada que ver con ninguna canción del género. Por no decir los arreglos de... esos sintes sonando, esa guitarra sintetizada. Es decir, con el paso del tiempo él mismo lo escucha ahora y dijo en alguna ocasión que le da un poco vergüenza, porque es como una canción producida de una forma totalmente contraria a lo que sería una canción de ese género. O sea, empieza bien, empieza guay con su acústica y su rollo country y luego, claro, termina en una movida ochentera, como era el disco. Pero ¿sabéis una cosa? Un productor como Neil Dorfman o quien sea, o él mismo que produjo, tiene que buscar siempre en el disco que haya una unidad.
no puedes percibir que haya cosas muy dispares. ¿Y qué manera había de arreglar The Man Too Strong para que pareciera el resto de las canciones del disco? Pues añadiéndole sintes, añadiéndole modernidad un poquitín. Y claro, sacándola convirtiéndola en una canción tradicional, pero no tradicional. Y de nuevo la temática de guerra aquí es indiscutible. O sea, aquí habla un viejo tamborilero de la guerra, no sé, y no sé qué, el típico canalla de tu hermana me regaló diamantes y yo se los regalé a tu mujer y tal, o sea, el típico, o sea, lo dice claramente, o sea, el típico vividor ahí, tal, bueno, normal, el típico veterano de guerra, acabado y tal. Esa canción no tiene ninguna duda. Y ya os dije, para poder reproduciros ese sonido un poco plastiquero de acústica que él utilizaba en directo, incluso en el propio disco, que de nuevo no es el sonido ese pleno de acústica, es un poco a plástico. The Man Too Strong, otra de las joyas junto con Your Latest Trick, para mí de mis favoritas también. Supongo que también os gustará, es un tema diferente, pero también muy especial. Acabadas las joyas, digamos que voy a hablaros un poco de lo que para mí son las canciones menores del disco, para mí. Pero bueno, para ellos no tanto, porque habrían la gira 85-86 con ella, con Ride Across the River, pero canciones un poco menores, ¿no? Y aquí es difícil tocaros nada de las canciones, porque son canciones también muy deslavazadas, que no tienen una parte de guitarra reconocible, que es más bien eso, feels, sonidos y tal. Y yo creo que es más interesante un poco hablar de ellas, de las singularidades que tienen. Ride Across the River es la tercera canción de temática guerra, ¿no? Pero es una canción muy curiosa porque junto con Once Upon a Time in the West, son las dos únicas canciones de Dire Straits que tienen lo que se llama un compás de amalgama. Esto los músicos sabéis lo que es, y los que no sois músicos no, pero os voy a explicar de manera muy sencilla. Si intentáis hacer palmas encima de Ride Across the River, os va a pasar lo siguiente. Gonna ride across the river, deep and wide. ¿Estáis bien? Ya vais cruzados. Ride across the river to the old. Ya veis que la palma ya va cruzada. ¿Por qué? Porque en medio de un compás de 4x4, de vez en cuando hay uno de 3x4, hay uno de 3 partes. Y entonces, claro, tendría que ser Gonna ride across the river, deep and wide. Así, o invertir ahí el acento para poder engancharse otra vez. Claro, como Once Upon a Time in the West, que parece que tendría que entrar el bombo entre la caja y compases de amalgama. Son las únicas dos canciones. El resto de canciones de Dire Straits son muy simples rítmicamente. No tienen, son 4x4, 3x4, 6x8, alguna, muy sencillo, pero esas dos tienen esa peculiaridad. Ride Across the River tiene eso que, sobre todo en directo, la versión de directo de esa gira la hace todavía mejor, se nota más ese compás de amalgama, esa parte que parece como que te va llevando, pero luego te lleva hacia atrás y te va como envolviendo. Y es una canción que está muy bien producida, está en la línea del disco, es la que más elementos de la nueva grabación digital se utilizaron según el propio Dave Grossman. Es decir, hay sonidos que entran y salen. Se llamaba al batería que grabase, en este caso, sabéis que el batería de la gira no grabó el disco, pero eso es otro tema, para que grabase nada más que a lo mejor un plato, así, y eso luego se colocaba en el sitio adecuado, como se hace con la primera vez que se utilizó esa ingeniería de colocar cosas, de editar, y esa canción se nota muchísimo. Si la escucháis, está llena de pequeños detalles de percusión que entran y salen, de platos de batería que suenan en un fade-in y luego desaparecen, de repente quedan cortados, no sé qué. Está llena de esos recursos de producción que era la grabación digital en ciernes, en pañales, pero que está muy logrado. Y es una canción, os digo, rítmicamente, y es, bueno, os digo una cosa, para nosotros fue de las más complicadas de preparar, precisamente por eso, por el rollo de compás de amalgama, que hasta que no lo interiorizas, tienes que ir contando. Claro, hasta que no lo interiorizas, sobre todo en el tema de la batería, y es la primera canción del concierto en la gira de ellos de 85-86, con lo cual era la nuestra en muchos momentos y volverá a ser con esta gira 40 aniversario. Entonces, entrar con ese tema, con la complejidad, ¿entiendes? Claro, pues es normal que en algún momento salte la aguja del vinilo, como decimos yo en broma, ¿no? A veces tenemos la broma esa de saltó la aguja ahí en Ride Across the River, sí, pero volvimos a entrar todos otra vez, que de repente el golpe que era más y parece que saltó el vinilo, como pasa con la aguja, y entonces entramos todos en la siguiente y ya nos vamos reconduciendo. Pero es una canción endiablada rítmicamente de plantear, ¿vale? Y ya os digo, para mí es una canción menor, porque redundan los temas de las anteriores, no aporta algo muy diferencial al disco, y por supuesto la que no aporta nada diferencial al disco, aunque la letra también es la única en la que se vislumbra, fijaos en esta, en One World,
se vislumbra un poco el tema crítica social, ¿no? Un poquitín. Entonces, esa otra parte de crítica social que se ve en Money for Nothing, también aparece en One World un poco, ¿no? Pero parece que es un tipo que está triste, que no se contenta con nada, y las portadas de los discos y tal, pero en el fondo es como industrial disease en Love Over Gold, es la enfermedad industrial, es esa sociedad, lo veo así, de esta forma como consumista, como capitalista, que nos hace insatisfechos ante todo, o sea, que queremos siempre más, ¿no? Nunca estamos del todo contentos. Y es otra temática que se ve en eso, en Industrial Disease de Love Over Gold, se ve aquí, se ve en Money for Nothing, se ve en Heavy Fuel, se ve... Hay varias canciones que tienen esa parte como, vamos a decirlo, sin ser ni Dylan ni Springsteen, de crítica social un poco, ¿no? De crítica a las costumbres, capitalismo, sociedad actual, etcétera, ¿no? Y con las guitarras y las canciones del disco, esta parte se me ha quedado un poco clara. Hasta aquí, ¿os apetece comentar algo, intervenir, preguntar? Porque luego llega la parte ya menos musical, la del disco, su éxito, la gira, unas imágenes que os quiero enseñar, unas cuestiones curiosas que seguro que no sabéis, y es como la segunda parte más breve que esta del acto, ¿no? ¿Queréis preguntar algo? ¿Tenéis necesidad de decir algo? ¿Compartir? Lo que queráis. Bueno, después, incluso al acabar, ya os digo, nos reunimos y lo que queráis. La siguiente parte